Capítulo 121. Simulacro de combate conjunto. 7. No corran. Podrían lastimarse. Los hermanos que jugaban a la traída en el muelle se detuvieron en seco. El camino improvisado, parchado con tablones defectuosos, llegaba a su fin, y estaban a punto de pisar la playa. Podría haber rocas ocultas, así que siempre vigilen donde pisan. El hermano mayor giró su cabeza primero hacia la fuente de la voz. En el punto donde el muelle encontraba la costa, sentada en un rompeolas de pendiente suave, había una chica de aspecto torpe con las rodillas abrazadas contra el pecho. Su cabello rubio húmedo por el rocío matutino. El sol, que apenas comenzaba a ascender, iluminaba su rostro con una suave sonrisa. Aunque parecía de su edad, había una curiosidad madura en ella. El niño miró fijamente el rostro de la chica un momento antes de asentir. Luego agarró con fuerza la mano de su hermano menor y ambos corrieron hacia la playa. A pesar de ser compañeros, la chica no pudo evitar sentir un instinto protector, lo que la llevó a pronunciar esa advertencia. Un rato después, la chica, Edel, aspiró la fragancia de un jacinto solitario florecido junto al mar, luego lo colocó cuidadosamente en su cabello. Luego, contemplando el bullicioso muelle en el amanecer, respiró hondo el aire salado del alba. Este era Oldek, la tierra de los mercaderes, la ciudad comercial más grande del imperio, con docenas de salidas diarias. Oldek. Los niños del orfanato más grande aquí, el orfanato del Dross, crecían mucho más rápido que sus compañeros. Sin padres que los cuidaran, se vieron obligados a convertirse rápidamente en individuos autosuficientes. La mayoría son puestos a trabajar tan pronto como pueden valerse por sí mismos. Desde acarrear cestes de agua hasta tareas simples de limpieza y exprimir trapeadores, eventualmente preparar comida, lavar ropa, y los hábiles con las manos podrían comenzar a trabajar la madera. Crecer sin padres en una sociedad brutal requería que fueran rápidamente capaces de autopreservarse. Por duro que pareciera, no había opción. Esta era la política del orfanato del Dross. Era más que un hogar protector para niños, sino un lugar que los preparaba para navegar solos los peligros del mundo. Quizás influenciado por el ambiente de la propia ciudad de Oldek, Edel, con su apariencia ingenua, consideraba estos pensamientos en silencio mientras se sentaba, enfrentando la brisa marina. Incluso en las primeras horas del alba, el muelle bullía con trabajadores cargando barcos. Los mercaderes repiqueteaban sus abacos entre la multitud ruidosa, los capitanes revisaban inventarios y los trabajadores regateaban contratos de transporte y negociaciones de seguros. Humanos levantándose antes del sol para trabajar duro. En esta bulliciosa ciudad del comercio, la diligencia y la laboriosidad eran virtudes supremas. Ahí está, señorita Edel. De repente, notó la aproximación de un hombre caminando con las manos entrelazadas a la espalda desde el extremo opuesto del rompeolas. Su vestimenta clerical, aunque ajustada, mostraba la suciedad del trabajo duro. Tenía el semblante de un clérigo devoto. ¿Ha escuchado las noticias? Lo enviaron a la capital para una evaluación de obispado. Escuché. Edel balanceó las piernas, sentada en el borde, y sonrió ampliamente. Felicidades. ¡Guau! Se convertirá en una persona de muy alto rango. Obispo Verdio. El orfanato del Dross operaba bajo el apoyo de la denominación Telas, una institución religiosa. Particularmente como el orfanato más grande entre los del imperio, alguien de menor rango que obispo era enviado a hacerse cargo antes de convertirse en arzobispo. El arzobispo Verdio llegó al lado de Edel, caminando por el rompeolas. El atuendo de la chica gritaba pobreza, una falda gastada, una blusa con puños deshilachados y cabello pajizo atado con un trapo viejo. A pesar de eso, había cierta gracia en Edel. Demasiado joven y vestida con harapos con joyas simples, pero esa gracia permanecía inexplicablemente intacta. La Santa Elmir, quien bendijo al Santo Papa, falleció tras 7 años administrando bautismos. Es una historia desde que ocurrió el año pasado. Edel, anticipando lo que Verdio podría decir, no respondió, pero escuchó atentamente. Para rezar por el señor Telas, el legado de los santos debe persistir. Nuestro actual dilema es encontrar a alguien con energía divina comparable a la suya, pero usted, señorita Edel, obispo Verdio, me estima demasiado. En serio. Ella arrojó una flor de casmo que sostenía en su otra mano mientras sus piernas seguían balanceándose. Ver el futuro no es algo que pueda controlar. Es mera casualidad. Incluso si es por energía divina, ¿cómo puede ser mi poder si no puedo usarlo a voluntad? Señorita Edel, eso no tiene importancia. Verdio se paró a su lado, manos aún entrelazadas, observando el animado muelle, un paisaje demasiado familiar para él. El alto clero de la capital lo envió a Oldek por una razón: su ética de trabajo se parecía mucho a la de los mercaderes. De hecho, Verdio se había adaptado sin esfuerzo a la cultura de Oldek. Lo importante es la mera existencia de su habilidad extraordinaria. Ver el futuro significa torcer y doblar el destino del mundo creado por Telas, particularmente el destino del tiempo. Hasta donde sé, solo un archimago con magia Aspectual se puede permitir tal hazaña. ¿Archimago?
No sé hacer nada tan grandioso. Quizás sea una manifestación innata de poder divino, aunque no se le haya enseñado. Eso por sí solo es bastante notable. La cola de caballo roja de Verdio ondeaba al viento, revelando la parte posterior de su cabeza. Ascender a la santidad es su destino. Es un tremendo honor para mí haberla descubierto antes que nadie. Vayamos juntos a la capital. Una vez que demuestre sus poderes al Santo Papa, será ordenada como la próxima santa, señorita Edel. Edel no era alguien para marchitarse en los rincones de un orfanato de Old Deck. Verdio estaba seguro de eso. Edel levantó la cabeza para mirar a Verdio, luego sonrió de nuevo. Sacó un laúd atado sobre su hombro y lo acunó. Anidado en sus brazos, el laúd parecía llenar su abrazo, adecuado para una niña. Después de puntear las cuerdas torpemente unas cuantas veces y mover la cabeza al ritmo, había comenzado a aprender recientemente. Verdio también estaba al tanto de su incipiente musicalidad, pero su habilidad era lamentablemente insuficiente en este momento. Ver el futuro es más fugaz de lo que uno pensaría, arzobispo. Nadie piensa eso. No, el curso del futuro puede cambiar inesperadamente con la más leve alteración, y a pesar de muchas dificultades, a menudo mantiene su camino con resiliencia. El rasgueo del laúd ingenuo se extendió por la orilla bulliciosa. Edel vio muchos futuros. Sin patrón ni presagio, escenas repentinas aparecían ante sus ojos. Como el futuro de los huérfanos reunidos en Old Deck sin padres, a veces vislumbraba los futuros de quienes se quedaban aquí. Ignorando sus nombres o rasgos, el futuro de estos niños, visto intermitentemente, variaba enormemente. Un espadachín errante atravesando la tierra sin ley de Quechen cazando recompensas, un joven mago impresionante y un mercader que se apodera del poder financiero en la colosal compañía comercial Elte, un dohúmede de bestias sin precedentes que domestica monstruos de alto nivel. Vio los futuros brillantes de tales niños, pero incluso Edel estaba insegura si estos futuros se materializarían como se veían. Con innumerables ramas extendiéndose, ver solo una ramita en el flujo del tiempo, ¿qué tan valioso puede ser? El futuro puede cambiar de maneras inesperadas y aparentemente insignificantes. Es así, así es. Todavía hay mucho que no entiendo, jeje. Mientras la chica punteaba su laúd, mirando hacia la orilla, divisó a los hermanos que habían salido corriendo, los niños que jugaban a la traída mientras corrían. El mayor, tras correr un rato, de repente se agachó para vislumbrar el suelo. Allí yacía una roca grande. Casi tropezando por su impulso pero evitándola por poco, salió corriendo una vez más. Sin caer, los dos hermanos corrieron por la orilla, desvaneciéndose gradualmente en la distancia. Pero ir a la capital, me pregunto si será más tranquilo y sereno que este lugar bullicioso. Edel los observó mientras sonreía serenamente, sintiéndose en paz al contemplar el mar brillante bajo la luz del sol. Finalmente, por primera vez, consideró la posibilidad de vislumbrar su propio futuro, el futuro de Edel. La Santa Clarice parece indispuesta. ¿Está bien? Los murmullos de la multitud llenaban el aire. El día de la práctica de combate conjunto cerca de la entrada del edificio Club, sentada junto a Ed con una mesa de madera entre ellos, Clarice no podía recuperar la compostura desde hacía un rato. Era natural. En medio de esto, al acariciar el rostro de Ed, revisar su cuerpo en busca de heridas y estallar en llanto, solo avivó los murmullos entre los estudiantes. No podía quedarse de brazos cruzados. Así que cuando Ed extendió la mano hacia la santa para preguntar, ella agarró su brazo abruptamente. Su santidad. Esto fue un rayo en cielo despejado para Ed. Sin embargo, Clarice, como ajena a la reacción de Ed o las miradas de los espectadores, lo jaló ansiosamente. Tenemos que huir. Disculpe, nosotros, huyamos juntos. Habiendo vivido demasiados eventos en un corto lapso, Clarice estaba sobrecargada. Aún así, los destellos angustiantes en su mente confusa eran vívidos, el dragón sagrado cubriendo el cielo de la isla, la lluvia de escamas, los estudiantes cayendo. La reacción de Ed, la residencia Opelius colapsando y los momentos finales donde encontró su muerte protegiendo a la chica en sus brazos. Los recuerdos pasaron ante ella como un panorama. Tras esta práctica de combate conjunto, una sombra de destrucción caería sobre la isla Akin. No fue un sueño. Fue una experiencia tangible, aunque por razones desconocidas, fue enviada al pasado. Antes de que la calamidad golpee, huir lo más lejos posible es la mejor estrategia. Un curso de acción razonable y justificable. No hay nada que podamos hacer, solo necesitamos escapar. Conteniendo las lágrimas, Clarice arrastró a Ed por el brazo y caminó apresuradamente hacia el carruaje. Todos a su alrededor, desde Janica sentada junto a ellos hasta la multitud de estudiantes, se volvieron estatuas. Para la mayoría de los observadores, su abrupto anuncio de huir a plena luz del día estaba lejos de ser normal. Pero como se mencionó antes, el estado mental de la santa era cualquier cosa menos normal. No, santa. Ed fue arrastrado hasta el carruaje. No era algo que pudiera simplemente sacudir. Clarice ordenó de inmediato a los soldados que lo pusieran en el carruaje y, con un empujón, Ed se encontró a bordo del lujoso vehículo perteneciente a la santa. Después de subir ella misma, ordenó al quechero que se dirigiera de inmediato al puente Mex. Pero santa, debería dirigirse al edificio Trix pronto para recibir al Santo Papa. Asumiré toda la responsabilidad. Solo apresúrese al puente Mex.
Si es ahora, antes de la aparición del dragón sagrado, el puente no estaría abarrotado. El sumo pontífice y el arzobispo eran lo primero en su mente. Si estaban en la isla Akin, era completamente predecible que quedarían atrapados en la ira del dragón. Aún así, en ese momento, Cleris no tenía conocimiento de su paradero. Antes de retroceder en el tiempo, los había esperado en el edificio Trix, pero nunca aparecieron. Cada minuto y segundo eran preciosos. Buscarlos y hacer que comprendieran la situación, cancelar todos los arreglos y hacer que huyeran de la isla era inviable. Probablemente antes de que pudieran ser encontrados, el dragón descendería primero. Los dientes de Cleris castañetearon, formándose gotas de sudor incontrolablemente. Como santa, quería asegurar primero la seguridad del Santo Papa y el arzobispo, pero, finalmente apretando la mandíbula, hizo que el carruaje partiera hacia el puente Mex. Ahora, salvar a aquellos al alcance, sacar a más personas era lo correcto. Es imposible esperar buscando al sumo pontífice y al arzobispo, arriesgando malgastar esta milagrosa oportunidad de supervivencia. En el asiento del conductor estaban el quechero y los caballeros que habían protegido a la santa hasta el final y encontraron su muerte en su rescate. Y frente a Cleris, estaba sentado Efrod Taylor, el hombre que había muerto protegiendo a la santa de los escombros al final. En ese momento, estas eran las únicas personas a las que Cleris podía llegar. Anhelaba llevar consigo a más personas de la escuela, pero el carruaje solo tenía espacio para unos pocos. Por lo tanto, no tuvo más remedio que salvar primero a aquellos que le importaban. La sensación era como sopesar vidas humanas en una balanza. El escalofriante sentido de culpa se arrastró por la columna vertebral de Cleris, pero, aún así, no pudo obligarse a detener el carruaje. Ese dragón gigantesco no era un enemigo con el que la humanidad pudiera lidiar. Ceder a la culpa y permanecer en la isla Akin no sería más que una muerte sin sentido. Santa, esto no puede continuar. Ed protestó en el carruaje balanceándose. Santa, debería dirigirse al edificio Trix. Yo también tengo el entrenamiento de combate conjunto programado. Si continuamos así ambos, después de que termine el entrenamiento de combate conjunto, sea que se lo crea o no, sin esperar creencia, Cleris continuó hablando. Un dragón gigante descenderá sobre la isla Akin, y entonces, nos matará a todos. Disculpe, incluso si parecía una loca, no importaba, solo quería divulgar la verdad. Estuve a punto de morir una vez, pero volví al pasado. ¿Qué significa eso? Yo misma no lo sé. Habiendo templado su determinación, Cleris apenas logró terminar de hablar. Aplastado, en mi lugar, murió, así que, pase lo que pase, pida ayuda al superior Ed. Claro, quizás no entienda lo que digo ahora, pero aún así, eso, no, Santa, que exactamente, está. Era difícil creer una historia tan repentina de inmediato. Incluso poniéndose en el lugar del otro, era comprensiblemente desconcertante. Una santa de la orden apareció de repente, lo arrastró a un carruaje y afirmó haber regresado del futuro. Pero para Cleris, esta era la verdad absoluta. ¿Cómo se supone que reaccione cuando dice algo así de repente? Sé que es difícil de creer, pero, la única persona en quien puedo confiar es el superior Ed. En medio del caos, Ed parecía ser el único que había comprendido la gravedad de la situación. Y, él era quien se había sacrificado para proteger a la santa hasta su final. No importa lo que diga, para mí, por favor, créame. Es cierto, realmente vi un dragón, y todos los estudiantes muriendo, y el superior Ed muriendo para protegerme. Lo vi todo claramente con mis propios ojos. Las escenas de ese momento atormentaban a Cleris, dejándola traumatizada. Las lágrimas corrían por su rostro, cargadas de emoción genuina, pero Ed aún estaba perplejo. Cleris se secó las lágrimas repetidamente y luego finalmente recordó las últimas palabras de Ed. Santa, quizás deberíamos detener el carruaje y hablar. Ed trató de calmar a Cleris con una expresión preocupada en su rostro, pero Cleris no prestó atención y continuó hablando. Oh, vamos, 6, vamos. Así es, vamos ese 6 vam. Sí, de repente, ¿qué es? El superior Ed dijo esto antes de morir. No dejes de contar esto, vamos ese 6 vamos. ¿Qué? ¿Es un número? ¿Qué significa eso? De repente, Ed se quedó sin palabras al sentir una lista familiar. S, 5. Ed, con expresión preocupada, inicialmente intentó calmar a Cleris, pero ella continuó imperturbable. 1, 5, 5, 0, 0, 1, 6, 0. Sid 1, 5, 5, 0, 0, 1, 6, 0. ¿Qué? De repente, ¿qué es eso? De repente, una secuencia familiar de números detuvo el discurso de Ed. No era una secuencia que Ed Rothday lo recordara. A través de mundos distantes, antes de vivir como un noble caído, era una historia de antes. Quizás Ed también la había dicho en segmentos antes de morir. Al llegar a esta comprensión, la mente de Ed recordó la secuencia familiar de números. 15 a 500.160, ese era el número de identificación militar que recordaba antes de cruzar a este mundo. Instantáneamente, la expresión de Ed se endureció. Tal información no podía ser conocida por nadie más que él mismo. Obviamente, Ed nunca había compartido esta información con la Santa Cleris. Sin embargo, la secuencia exacta de números que ella recordó otorgó una credibilidad inmensa a sus palabras. Crujido. De repente, el carruaje se detuvo. La ventanilla del conductor se abrió, y el quechero informó: Santa, hay tropas de inspección en el puente Mex.
Actualmente, bienes de la compañía comercial ELTE están cruzando, causando algo de caos debido a los vagones de mercancías y los mercenarios de escolta. Nos piden esperar un poco. Ahora, sí, parece que hubo un atasco debido a la visita del Santo Papa. Es difícil despejar todos estos carruajes rápidamente, así que quizás tengamos que esperar un rato, simplemente abra paso. Ed, sentado frente a ella, abrió la ventanilla del conductor y habló. Disculpe, nos haremos responsables de la situación. Es urgente, así que abra paso tan pronto como haya espacio. Bueno, podría haber algunos problemas de la academia, no se preocupe por eso. ¿O es imposible debido a las limitaciones de espacio? El quechero vaciló y miró hacia el puente Mex. Los carruajes comerciales de ELTE estaban abarrotados, y los mercenarios estaban dispuestos desordenadamente a ambos lados. Aunque había espacio más allá del puente, la disposición de los carruajes y mercenarios hacía que abrir paso pareciera difícil. Sin embargo, para un quechero experimentado, he sido quechero durante 22 años. Si puede soportar un poco de sacudidas, con algo de exageración, incluso el océano parecería fácil de cruzar. Muy bien. Ed cerró la ventanilla del conductor y cerró con firmeza las ventanas a ambos lados donde estaba sentada la santa. Frente a la santa, visiblemente confundida, habló con una seriedad que no había estado allí antes. Por favor, explique todo de nuevo, lentamente, sin omitir nada. Como si hubiera ganado un ejército, Clarice resolló y tragó saliva. Crash. En ese momento, el carruaje se sacudió violentamente. Fue el impacto de abrir paso a la fuerza. Mientras el quechero agitaba su látigo y gritaba, el carruaje serpenteaba aquí y allá, esquivando por poco entre la multitud y los vagones mercantes. Era peligroso, varios mercenarios cayeron sorprendidos y rasgaron las paredes exteriores del carruaje. Era impresionante ver una ruta tan flexible incluso con un carruaje que tenía dificultad para cambiar de dirección. Claro que las sacudidas eran responsabilidad de los pasajeros. Ed agarró instintivamente el marco de la ventana para mantener el equilibrio, pero Clarice no pudo superar el vaivén y fue lanzada inmediatamente contra los brazos de Ed. Querido. Ed la sujetó con fuerza para evitar que cayera más y la abrazó. La santa, pequeña de estatura y ligera de peso, debía ser sostenida firmemente porque su cuerpo rebotaba fuertemente incluso con la más mínima sacudida. Después de ser sostenida en los brazos de Ed, el corazón de Clarice comenzó a latir con fuerza. La intención de Ed podía ser evitar que se lastimara, pero Clarice ya había cruzado la línea de fuego y había sido arrinconada varias veces. Sintió una extraña seguridad en el calor que emanaba del cuerpo sólido de Ed, y pronto se entregó por completo a él. Santa, no hay tiempo. Oh, sí. A pesar de sentir su espalda calentarse de nuevo, Clarice respiró hondo y forzó su compostura. Mientras salíamos apresuradamente por el abarrotado puente Mex, el carruaje ya no era tirado por caballos. Estaba siendo arañado por todas partes, por las barandillas de mármol del puente y por los vagones comerciales. Las estatuas con forma de fénix a ambos lados se desprendían, y las ruedas temblaban tras golpear el muro exterior varias veces. Aún así, el carruaje avanzaba sin reducir la velocidad. Así lo pidieron incluso después de cruzar el puente Mex. Tras escapar de la isla Akin, las llanuras continuaban un trecho. Había que viajar en carruaje un buen rato para avistar el inicio del gran bosque de Cranfell, y solo después de atravesar las montañas se llegaba al territorio del Marqués Azul. Todavía quedaba un largo camino para encontrar ayuda. Si la residencia Obelius ha caído, entonces ciertamente no quedaría lugar seguro en la isla Akin. Elegir huir fue una decisión sabia. Ed evaluó con precisión la situación solo con la narrativa temblorosa de Clarice. Y si dice que el tiempo se invirtió, debe involucrar magia aspectual. Magia aspectual, dado que es estudiante del departamento de magia, Santa, al menos habría oído mencionarlo durante el currículo del primer año. Clarice sintió desde dentro del abrazo de Ed. A pesar de que las sacudidas del carruaje se volvían soportables, se aferró a él como un bebé recién nacido. Sin tiempo para más preguntas, Ed no se detuvo en eso. Entre las teorías mágicas existentes, solo la magia aspectual puede interferir con el tiempo. Sin embargo, una magia lo suficientemente poderosa como para rebobinar el tiempo a tal escala masiva, no puede ser producida solo por el maná humano. ¿Es eso así? Entonces, es poco probable que solo la magia aspectual estuviera involucrada. O se utilizó una fuente masiva externa de maná, o se aprovechó el poder divino de los dioses, entonces es otra historia. Sin embargo, lo primero requeriría un largo periodo de preparación e ingeniería mágica a gran escala, mientras que lo segundo consumiría una vasta cantidad de poder divino. Poder divino, sí, técnicas sagradas. No es algo que cualquiera pueda usar. Las técnicas sagradas utilizadas por los paladines y altos sacerdotes de la Orden Telas a menudo intervenían directamente en la eficiencia del maná. Sin embargo, combinarlas con magia aspectual era estrictamente experimental. La magia aspectual a gran escala en sí misma apenas se estudiaba, y la magia relacionada con el tiempo se consideraba tabú, lo que dificultaba el acceso de los sacerdotes. Incluso los magos profesionales a menudo consideraban la magia aspectual un reino de misterio, y mucho menos los sacerdotes devotos intentando combinarla con técnicas sagradas. Parece muy probable que el alto clero estuviera involucrado. Ya veo. Así que por eso, justo antes de que la residencia Obelius colapsara, Ed había estado reflexionando sobre algo mientras miraba al cielo,
y ahora todo tenía sentido. Incluso mientras la situación se volvía urgente, Ed estaba analizando la causa. No sé por qué se hizo un intento tan arriesgado, pero deberíamos estar agradecidos de que salvó nuestras vidas. Debemos aprovechar al máximo esta oportunidad. Primero, explicaremos la situación y buscaremos ayuda una vez que lleguemos al territorio del Marqués Azul. Esto también alertará a la Corte Real. Si eso puede detener al Gran Dragón, no estoy seguro. Debemos intentar todo lo posible. Por cierto, Santa, parece estar sudando. Al oír esto, los hombros de Clarice se estremecieron y se sonrojó. Sin darse cuenta, se había enterrado tan profundamente en el abrazo de Ed que se aferraba a su cuello, pero no podía evitarlo. Estar a su lado, quien mantenía la compostura incluso en tiempos tan difíciles, le traía una inexplicable sensación de alivio. Su actitud serena le había permitido mantener su propia compostura, donde la mayoría de las chicas de su edad habrían colapsado en llanto. Solo un momento, dijo Clarice, acurrucándose más en el abrazo de Ed. Quería quedarse así al menos mientras el carruaje se movía. Bueno, como desee. Mientras Ed hablaba y bajaba los brazos, sintió otra ola de alivio y buscó disfrutar de esta paz fugaz. Entonces un rugido desgarró el cielo. Era el mismo sonido de su pesadilla. Habían viajado bastante distancia de la isla Akin para entonces. El puente Mex, e incluso el monte Orten, aparecían como meras partes del paisaje distante, pero el dragón colosal, su tamaño era abrumador incluso desde tal distancia. Su presencia se sentía distintamente, su enormidad más real porque se veía desde lejos. Un dragón tan vasto que podría borrar la Academia Sylvanie con una simple patada. Una pesadilla reavivada, pero esta vez habían escapado. Recordándose este hecho, Clarice intentó recuperar la compostura dentro del abrazo de Ed. Entonces un tremendo estruendo y un zumbido de magia los envolvió. Era la activación de la protección sagrada, que envolvía el cuerpo de la santa. La protección sagrada defendía el cuerpo de Clarice de ataques malévolos, no de desastres naturales o accidentes, sino de daños intencionados. Esto significaba que un ataque considerable había golpeado el carruaje. Resonó el familiar sonido de las paredes del carruaje siendo destrozadas. El ataque del dragón sagrado Welbrecht casi no conocía límites de alcance. La lluvia de escamas del dragón sagrado que envolvía la isla Akin significaba que sin importar cuán rápido corriera el carruaje por las llanuras, no podía escapar de su alcance. Sin embargo, cuanto más lejos estaban, menos denso y poderoso era el ataque. Mucho más manejable que un impacto directo, aunque la protección sagrada activada era significativamente más débil. Aún así, el carruaje no pudo soportarlo. Una de las ruedas se hizo añicos bajo el impacto, y la rueda diagonal se desprendió, eventualmente haciendo que el carruaje colapsara. Después de varias sacudidas y giros violentos, el carruaje de la santa encontró su fin. Tumbada en el polvo del carruaje volcado, la santa apenas abrió los ojos. ¿Está bien, santa? Sí, estoy bien, dijo, mirando hacia arriba a Ed dentro de su abrazo. Él sangraba profusamente de la cabeza, ya gravemente herido por varias escamas. Los sonidos distantes de batalla desde la isla Akin llenaban las llanuras. La magia del dragón sagrado y los contraataques de los magos iluminaban el cielo como fuegos artificiales. En medio de esto, el herido Ed logró levantarse dentro del carruaje volcado. Por suerte, no era una herida fatal. Ed, superior, está bien. Estaba abrazando a la santa, así que la protección sagrada protegió muchas áreas vitales y órganos. No parecía estar bien en absoluto. Mientras su cuello y abdomen estaban relativamente ilesos gracias a la santa, un brazo estaba empapado de sangre y su muslo mostraba una herida abierta. Sin embargo, Ed apretó los dientes, se levantó y pateó la puerta del carruaje que daba al cielo. Empujando a la santa primero, él también apretó los dientes y salió del carruaje, jadeando. Los caballos ya estaban decapitados. Los caballeros y quecheros también habían sido golpeados directamente por la magia de escamas, sin protección de las paredes exteriores del carruaje, sufriendo heridas mortales mientras el carruaje rodaba por el suelo. Los cuerpos del quechero y los soldados esparcidos a lo largo del camino que el carruaje había rodado eran una visión espantosa. Santa, si cruzamos esta región forestal, llegaremos al territorio del Marqués Azul. Ed rasgó su cuello para vendar sus heridas y se levantó tambaleándose. Debemos seguir moviéndonos. Aferrándose al pecho tembloroso, Clarice logró ponerse de pie. Luego, apoyando al maltrecho Ed, se tambalearon por las llanuras. Detrás de ellos, la batalla entre el dragón sagrado y los magos continuaba.